Que callats que esteu, eh? Quan esteu a classe no esteu tan callats, eh? Deu ser per la son que tenim, segurament. Segurament. A veure si us mostreu, eh? Segur que algú va en pijama encara. I tant. Jo Sí. apostaria que tots. Que fort. Home, Lluís, és que... Per Però què canviar-te? us heu de vestir, us heu de... Sí, com sí. si anéssiu a Jo durant tot l'escola. el dia sí, però a aquestes hores no. El mateix. Ja, jo tampoc, Jo a les 8 ni de conya em vesteixo. A veure, us acostumareu a això i quan vingueu a l'escola algú vindrà en pijama, ja veuràs. Ojalá. Bueno, Sería muy seguimos, venga. gracioso. Los tipos de pastas. Hemos dicho en base a su composición tenemos simples que no llevaban ningún compuesto, las compuestas que ya llevan algún tipo de ingrediente que las enriquece, tipo espinaca, tipo tomate, mezclados siempre con la harina y el agua, ¿eh? Luego tenemos las pastas rellenas, que son las que, como las anteriores, pero que llevan un relleno a base de carne, alguna salsa, queso, alguna fruta, algún fruto seco, ¿sí? Y luego tenemos las pastas frescas, que hemos dicho que son las mismas que las de antes, que pueden ser simples, que pueden ser compuestas o rellenas, pero sin ningún acabado que suponga secado, ¿eh? Por tanto, son pastas frescas, pastas que van a ser diferentes de las otras en cuanto a su conservación y en cuanto a su cocción también. Van a haber ciertas diferencias, ¿vale? ¿Pensáis que yo podría hacer pasta fresca en casa? Claro, sin ningún problema. ¿Sí? ¿Qué ingredientes necesito? Agua, harina. Harina y huevo y agua, ¿sí? ¿Sí? Sí, ¿Y pensáis que yo podría hacer pasta seca en casa? también. Bueno, si tens un aparell per ensacar-ho bé. Un aparell para sacar. Hemos Sí. dicho que, sin verlo, la pasta industrial se seca en estufas y hay otras que se pueden secar simplemente al aire, ¿eh? Por tanto, yo podría hacer pasta seca en casa también. ¿Sí? Ahora vamos a ver dos tipos de elaboraciones. Vale, en base a su forma, hemos dicho que podemos clasificar las pastas en base a su composición, a lo que llevan dentro o cómo están hechas, y luego también las podemos clasificar en base a su forma. En base a su forma vamos a encontrar pastas largas, pastas cortas, pastas roscadas, pastas con formas diversas. ¿Vale? Por tanto, las formas de la pasta son casi infinitas, diríamos, ¿eh? Las hay de muchas clases. La pasta pequeña para sopa, la pasta con formas diversas, las pastas largas tipo espagueti, tipo papardelle, todas estas. Luego tenemos las pastas laminadas, las pastas de lasaña, las placas de canelón, todas estas. A nivel industrial se hacen laminadas. Esto que veis aquí a la izquierda sería una máquina para laminar pasta. Si yo no tuviera esta máquina, ¿podría laminar pasta yo en casa? Sí, con un rodillo. Con un rodillo, como se ha hecho toda la vida, ¿sí? Luego también las pastas industriales se extruyen. Se extruyen. ¿Sabéis lo que es la extrusión? No. Es este tipo de molde. ¿Habéis jugado alguna vez al Play-Doh? Aquello que era un muñeco ¿Plastilina? que le salía plastilina por los pelos. Sí. Sí, que empujas la plastilina y sale por aquí como unos hilos. Sí. Sí, pues esto es la extrusión. Es coger una masa, ponerla en un molde, apretar y por la punta, con los moldes, sale la forma. Lo vamos a ver enseguida, ¿eh? Estos serían procesos industriales para obtener la pasta. Extrusión, laminado, troquelado. Troquelado es coger una placa de pasta y ir cortándola con un molde, con un cortapastas, pero a nivel industrial, ¿vale? Esto sería, en base a su forma, para obtener todas las formas que conocemos. Y lo vamos a ver enseguida. A ver si podemos...
Vale. Vale. ¿Lo veis bien esto? De momento está parado, ¿eh? ¿Se ve bien? Chicos, ¿sí? Vale, pues vamos a ver una elaboración de pasta que entraría un poquito dentro de lo que hemos hablado anteriormente, con harina de sémola o con mezcla de las dos harinas, ¿sí? Que va a llevar relleno o no, que va a estar laminada. Lo que quiero que os fijéis de aquí es la manera de hacer la pasta, los utensilios que se utilizan, porque ya es una elaboración entre artesanal y industrial. La industrial, evidentemente, se hace en una fábrica y esta que vamos a ver se hace en un pequeño espacio de trabajo, en un obrador, que se parecería bastante a un obrador de pan o un obrador de pastelería, pero que se parece en su forma, en su estructura, en cómo funciona, pero en vez de hacer pasteles o de hacer pan, lo que hacen es pasta. En muchos lugares de Italia, que como todos sabéis es el lugar, el país por excelencia donde se elabora y se consume pasta, es la cultura gastronómica de Italia, se basa sobre todo en la pasta, pues allí existen este tipo de establecimientos con toda normalidad, igual que nosotros tenemos aquí charcuterías o tenemos panaderías, allí tienen pastificios, que son estos obradores donde se elabora la pasta a nivel semi-industrial con ya una maquinaria y se elabora sobre todo pasta fresca que no va a ser secada, ¿sí? ¿Se entiende? Lo vemos. Ahora está haciendo un relleno, está cocinando un relleno. Por tanto, estos pastificios van a tener también una parte de cocina. ¿Me dais el feedback de si se ve bien, chicos, o se ve a trozos? Sí, es verdad. Es veu bé. Vale. Aquí sigue haciendo relleno, ¿eh? Un relleno de setas con cebolla. Son rellenos que tienen que tener una cierta consistencia, ¿eh? Y aquí vemos ya el primer aparato, el primer equipamiento, la primera maquinaria que me muestra cómo se lamina la pasta. La pasta ya se ha mezclado, se ha hecho la mezcla de sémola y de agua, y en este caso, ¿pensáis que es compuesta o no? Sí. Es de color verde, por tanto lleva algún elemento que la enriquece. Y esto que está saliendo aquí, después de laminar, es un troquelado y salen una especie de raviolis. Otra vez laminado. Y troquelado para obtener los raviolis. Esto es aquí donde cae la pasta, esta especie de polvo Sémola, ¿no? amarillo, es la sémola. Esto se hace porque la pasta, ¿cómo pensáis que sale? ¿Húmeda o seca? Sale un poquito. Sale un poquito húmeda, se va a pegar entre ella si no llevamos cuidado. Pues esta va a ser una de las cosas que hay que tener en cuenta al elaborar pasta. Si la elaboramos nosotros, tenemos que tener a nuestra disposición algo de harina blanca o mucho mejor sémola, que es lo que decía Fernando, que hay debajo de esas pizzas, que queda así como crujientito. Pues esta sémola es la que va a hacer posible que la pasta no se pegue entre ella una vez que la hemos elaborado. ¿Esta pensáis que lleva algún compuesto? Sí. Tinta, ¿no? Black ravioli, pues es posible que lleve tinta. Y esta parecería que no, ¿eh? Es amarilla completamente, el color del trigo duro, perfecto. Y la va mezclando con la sémola conforme se hace. ¿Qué va a preparar ahora? Gnocchi.
Gnocchi. Gnocchi es otro tipo de pasta, de la cual no hemos hablado, que en este caso lleva un compuesto que es ¿cuál? ¿Lo conocéis? Patata. Patata. La patata. Los gnocchi suelen ser con patata, harina, un poquito de huevo y agua. Bueno, agua no, porque la patata ya le confiere la humedad. Y esto es lo que os decía de la extrusión. ¿Os acordáis del molde aquel que hemos visto? Sí, pues Sí. esto sería cómo funciona. Y esto es otro tipo de molde para obtener los pappardelle. Pappardelle, ya vais a ver que hay un montón de nombres de pasta. Vamos a hablar de 2 o 3, solo, no es necesario que sepáis los nombres de la pasta, pero sí que conozcáis que hay multitud de variedad de pasta. Y todas tienen su razón de ser, ¿eh? Todas tienen su razón de ser. Unas van a coger mejor la salsa que otras, más apropiadas para una salsa o para otra. Estos serían los fusilli. Si os dais cuenta, toda esta pasta que está elaborando es de trigo duro. Estos macarrones, estos fusilli que vemos, no son compuestas, únicamente es trigo duro y agua. Y en principio no se van a someter a secado, por tanto se va a vender como pasta fresca. Si yo ahora cogiera toda esta pasta y la pusiera en una estufa o en un horno pequeñito, un horno suave, podría secarla y obtendría la pasta seca. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Volvemos a encontrar aquí pappardelle con espinacas. A la hora de trabajar con pasta fresca, cuando yo elaboro pasta fresca, se tiene que ser muy delicado, muy ordenado, porque uno de los problemas es que una vez elaborada se pega entre ellas, ¿vale? Luego vamos a hablar de la cocción de la pasta, que quizás es de lo que más nos interesa, ¿eh? Aquí está cocinando pasta, la está salteando. ¿No os he preguntado, ¿a alguien no le gusta la pasta? Todo el mundo le gusta, ¿eh? Sí. Sí. Vale, cocción de la pasta. Vemos aquí la cocción de unas placas de lasaña. Directamente, pasta fresca. ¿Y esto qué es? Lasaña. Boloñesa. Boloñesa. ¿Y el equipamiento? A un de estos industriales, ¿no? Fijo. Una Una marmita fija. Una marmita fija. Perfecto. Este viernes podríamos hacer para la familia lasaña, ¿no? O- Oh, qué rico, oh, bechamel, qué rico. Bueno, Estoy muriendo. aquesta hora millor un cafè amb llet, Àlex? Bueno, jo tinc el gust de la meva l'almuerzo esmorzar, eso sí. Oh, qué rico. Jope, Jope. Bueno, pues ahora tengo hambre. esta sería un poquito la elaboración de la pasta, lo que os decía, la elaboración de la pasta. ¿Dónde está esto? La elaboración de la pasta semi-industrial. Habéis visto que hay una maquinaria implicada, que hay unas condiciones para hacerla y una cocina asociada. Esta sería la pasta semi-industrial o ya acercándose a industrial. Y luego tenemos pastas artesanales, que las pastas artesanales, así como las otras, se utiliza maquinaria para elaborarla. Hemos visto moldes de extrusión, hemos visto laminadoras, hemos visto troqueladoras. Las pastas artesanales se forman a mano, con la ayuda de algunos instrumentos especiales. Y sus formas responden a la tradición, Sus formas responden a la tradición culinaria de cada zona.
Evidentemente, si tenemos que hablar de zonas con gastronomía, con, con, con gastronomía relacionada con la pasta, evidentemente tenemos que hablar de Italia. Y en Italia son famosos los orecchietti, que estos serían estos de aquí arriba, los cavatelli, que serían estos de aquí abajo, cavatelli, estos serían los más famosos, ¿eh? Los strozzapreti, que son estos de aquí, fusilli, serían como los que hemos visto antes, pero más artesanales, y los garganelli, que son una especie de macarrones. Para todo este tipo de pasta, únicamente para elaborar estas especialidades más artesanales, únicamente se necesitan las manos y algún aparato especial, tipo los mattarello, los rodillos, que los conocemos, el ferro para hacer los fusilis, esta especie de tablilla para hacer los garganelli o los gnocchi, y estos de aquí, estos cortadores, que también nos van a ayudar a troquelar y hacer los diferentes tipos de pasta más artesanal. ¿Qué ocurre? En Italia, ¿os acordáis cuando hablamos del arroz? Que decíamos que en Valencia el arroz se sigue elaborando cada fin de semana, la gente en sus casas, forma parte de la tradición culinaria. Pues en Italia ocurre lo mismo con la pasta. Nosotros no tenemos costumbre, hacemos pasta fresca de vez en cuando, pues porque nos apetece o porque por la globalización, porque nos gusta hacerlo, pero allí realmente se hace como parte de una tradición culinaria y es muy normal que en todas las casas un día a la semana se elabore pasta a mano, como veremos ahora, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver ahora es un vídeo de elaboración de esta pasta tipo artesanal, para que os deis cuenta que con las manos también se pueden hacer todo este tipo de pasta que culinariamente tienen mucha tradición, ¿eh? Esto es un anuncio, ¿eh? No. Bentornato a tutti a Cucina con noi. ¿Se oye bien? Sí. Sí, está en italiano, ¿eh? Ah, bueno. Pero bueno, se entiende bastante bien, ¿eh? Vale, lo que va a hacer es, en el vídeo anterior de la pasta semi-industrial, no hemos visto la elaboración de la pasta, ya veíamos cómo se elaboraban los diferentes tipos de pasta, pero con la masa ya hecha. Aquí vamos a ver a esta cocinera, a esta señora que nos va a enseñar cómo se amasa la pasta desde el principio y luego le va a dar forma. Por tanto, ya vais a empezar a ver elaboración de pasta de manera artesanal como la que podríamos hacer nosotros en casa. ¿Qué diferencia hay con la que conocemos? Nosotros la que conocemos, la más habitual, es harina blanca, huevo y un poquito de agua, ¿sí? ¿Vale? Pues esta señora va a hacer pasta con harina de trigo duro. La harina de trigo duro es la que hemos dicho que se utiliza para hacer las pastas industriales, lo que todos conocemos como los macarrones, los espaguetis, que luego se secan, ¿de acuerdo? Pues esta mujer, esta cocinera, va a hacer lo mismo, pero con harina de trigo duro. Es un poco más complicada de trabajar que la harina de trigo blando. Es un poco cuesta más de trabajar, pero da un resultado fantástico y con un poquito de práctica va súper bien. Lo vemos. Oggi vedremo la preparazione della pasta fresca di semola di grano duro, un impasto che serve per ottenere orecchiette, strozzapreti, cavatelli, eccetera. Vediamo cosa ci occorre per preparare circa 600 g di impasto. 400 g di semola di grano duro, 200 g di acqua calda, 6 g di sale. Il procedimento è uguale a quello della pasta all'uovo, quindi la prima cosa da fare è disporre la farina a fontana. Aggiungiamo il sale e cominciamo a versare al centro l'acqua. Ne mettiamo un po' per volta e la incorporiamo con l'aiuto di una forchetta.
questo punto possiamo cominciare ad impastare. Incorporiamo bene tutta la farina e impastiamo energicamente. Ricordiamoci che l'acqua deve essere calda perché serve per reidratare meglio l'amido. In questo modo si forma il glutine que ci consente di ottenere un impasto più liscio e compatto. Vale, nos acaba de decir, supongo que lo habéis entendido, pero os lo recalco, que el agua para elaborar este tipo de pasta con este tipo de harina de trigo duro tiene que estar caliente, ¿vale? A diferencia de la otra, de la harina blanca, la del huevo, la que conocemos todos, esta debe estar caliente. Y como veis, solo lleva harina de trigo duro, lleva huevo, lleva agua caliente y sal, no lleva nada más. Continuiamo a lavorare energicamente l'impasto per almeno una decina di minuti, allargandolo e ripiegandolo su se stesso più volte. Una volta che avremo ottenuto un impasto liscio e compatto, lo lasceremo riposare coperto con pellicola, almeno 30 minuti prima di lavorarlo. Il riposo serve per far perdere l'elasticità dovuta alla lavorazione. Una volta che l'impasto è riposato, possiamo creare diversi formati. Per le orecchiette, dopo aver formato dei bastoncini, tagliamo un pezzetto di impasto, lo trasciniamo con un coltello sulla spianatoia, lo giriamo sul pollice per dare la forma e è fatta l'orecchietta. Per ottenere i cavatelli si procede allo stesso modo dell'orecchietta, si tagliano dei piccoli pezzetti sempre da un bastoncino, si schiaccia con le dita e si trascina sempre sulla spianatoia. Per creare degli gnocchetti sardi facciamo sempre il solito bastoncino, lo tagliamo a tocchetti, poi con aiuto di un attrezzino come questo per rigare gli gnocchi trasciniamo sempre la pasta e formiamo le righe. Per ottenere un formato tipo troffietto dobbiamo ottenere sempre dei bastoncini, in questo caso più piccoli, che andranno poi tagliati. In seguito gli si dà la forma trascinando sulla spianatoia le dita, quindi in avanti, ancora in avanti, fino ad avere questa forma. Un altro metodo invece è quello di trascinare il bastoncino con la mano e tornare sempre indietro. Un altro formato che possiamo ottenere dai bastoncini è il fusillo col ferro. Quindi va avvolto intorno a un ferro da maglia e in seguito sfilato. Bueno, se ve, ¿no? La manera de obtener las diferentes pastas que forman parte de la cultura gastronómica. Hay un montón de ellas, pero como veis, se hacen una por una, todas a mano, ¿sí? Y esto forma parte de la cultura gastronómica, ¿eh? En las casas se sigue haciendo. De hecho hay un movimiento, y hace no mucho, que están grabando a todas las abuelas de cómo hacen la pasta para que no se pierda. Hoy en día, con la vida moderna, la gente joven no se dedica tanto a hacer esto y hay un movimiento que está grabando a todas las señoras que siempre se han dedicado a esto, a grabarlas para que no se pierda esta tradición. ¿Vale? ¿Queda claro lo que vamos viendo hasta ahora o hay un poco de jaleo? Sí. ¿Sí? Sí. Queda claro. Vale. Pues vamos vamos a dividir entre dos tipos de pasta, la pasta seca y la pasta fresca. La pasta seca es de la que tiene un uso más extendido en España y a la que nos referimos habitualmente cuando hablamos de pasta. ¿Qué hay hoy para comer? Pasta. Pues normalmente nos estamos refiriendo a la pasta seca. Es la que ha sido preparada industrialmente en grandes fábricas y llega a nuestras manos en bolsas, en estuches, en cajitas, porque la venta a granel hoy en día
está suprimida. Antes se vendía a granel la pasta, como las harinas, como el trigo, como algunas legumbres, y hoy en día ya no se vende a granel. La calidad de este tipo de pasta viene determinado por la calidad del trigo y también por la clase de agua. Es importante. Son únicamente 2 ingredientes, trigo y agua. Por tanto, la calidad de las 2 cosas va a determinar la calidad final del tipo de pasta. La harina de trigo que se utiliza es la de trigo duro, mezclada con agua a la temperatura adecuada. Hemos visto que la temperatura debía ser caliente y se mezcla con los demás ingredientes propios de cada especialidad. Terminado el proceso de mezcla, se les da forma, como hemos visto, con una extrusión, una laminadora, una troqueladora, y luego pasan al horno, proceso industrial, o al secadero, un proceso semi-industrial. Al final del proceso se produce el envasado y la distribución, y esta pasta no necesita frío para su conservación. Aunque cuanto más reciente sea su fabricación, mejor, ¿vale? Pero en principio no necesita frío para su conservación. Sabéis que es de los productos menos perecederos que hay, que se conservan por más tiempo. En cambio, la pasta fresca, que es esta que tenemos aquí, que hemos visto el vídeo, se elabora de forma más artesanal o semi-industrial. Es una pasta recién hecha que no se ha secado totalmente. Se vende en bandejas para que no se deforme porque es blanda. Y se debe conservar en la nevera para que no se estropee. Puede elaborarse a base de harina de sémola y agua, al igual que la industrial. O puede elaborarse también al huevo, que se dice, que es con huevo y harina blanca. La cantidad de huevo y harina para esta elaboración, ¿la conocéis? Si yo quiero hacer pasta fresca con harina blanca y huevo, voy a trabajar a razón de un huevo por cada 100 gramos de harina. Por tanto, para 1 kilo de harina, en principio estaría utilizando en torno a los 9-10 huevos, dependiendo también cómo sea de grande el huevo, pero normalmente es un huevo por cada 100 gramos de harina. ¿Qué va a ocurrir? Diferencia entre las dos. La pasta seca, evidentemente, tiene un proceso de secado. La pasta fresca no tiene proceso de secado. La pasta seca no necesita frío para su conservación. La pasta fresca necesita frío. Y la cocción también va a ser diferente. La pasta seca necesita, en principio, una cocción más larga y la pasta fresca, en principio, se cocina mucho más pronto. ¿Sí? Si un macarrón de pasta seca está en torno a los 8 minutos, la pasta fresca, un macarrón de pasta fresca va a estar en torno a los 3 minutos. ¿Vale? Ahora nos queda 4 minutos que seguimos y os voy a explicar la cocción de la pasta, que es la parte bastante importante y que quiero que conozcamos, ¿sí? Vamos a hablar, por un lado, ¿os acordáis del arroz blanco y el arroz elaborado con, ¿sí?, con caldo, las dos modalidades aquellas que os hablé? ¿Sí os acordáis? Sí. Por un lado teníamos el arroz que se cocía blanco y luego se mezclaba con la resta de ingredientes. Y luego, por otro lado, teníamos el arroz que se cocinaba junto con la marca, junto con el sofrito, junto con el caldo, y al final era un resultado donde todo se había cocinado junto. La gran diferencia entre una modalidad y otra es que el arroz blanco teníamos que escurrirlo y el otro no se escurría, ¿sí? Era una de las grandes diferencias. Pues aquí vamos a encontrar un poquito lo mismo. Por un lado, vamos a encontrar una pasta neutra, que es la pasta que yo cocino para mezclarla después con la salsa o con el acabado que sea. Y luego vamos a encontrar una pasta que yo cocino junto con el resto de ingredientes. ¿Sí? ¿Se entiende? La que más vamos a hablar o la que más utilizamos, en este caso nosotros, es la pasta neutra. ¿Sí? Es cocinar una pasta en agua, en un líquido, para después mezclarla con una salsa. Todos tenemos, ¿no?, esta referencia.
La pasta neutra es aquella que generalmente se cocina en agua en una primera fase y que posteriormente se une a otros ingredientes para dar lugar a una elaboración. Por ejemplo, hiervo un macarrón y luego lo mezclo con una salsa boloñesa. ¿Sí? ¿Se entiende? Un fusilli cocido más, más atún, más huevo, más tomate, más aceituna, más un aliño, me da una ensalada de pasta. Unos macarrones más salsa boloñesa, más parmesano, me da unos macarrones a la boloñesa. ¿Se entiende? Por un lado, cocino la pasta y por otro lado, junto con el acabado. Ya sea para una ensalada o sea para una pasta con salsa. ¿Se entiende? Vale, pasos para cocinar la pasta. Nos volvemos a encontrar, vuelvo a colgar el chat, chicos, y así acabamos ya, ¿vale? Ok.